Capítulo 11. Yo creo que hoy lo terminamos, el capítulo 11. Capítulo 11 de la justificación. ¿Cuál fue el 10? El llamado eficaz. El 12 va a ser de la adopción. En este caso, nos debe quedar claro, capítulo 11, que el capítulo 10 está hablando, de Romanos 8:30. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué dice? ¿A los que? ¿A uno antes? Predestinó, a esos llamó, llamamiento eficaz, y a esos mismos justificó. Ok, entonces ahora algunos le llaman la cadenita de oro, algo así. Pero en este caso ahora es la justificación. Párrafo 1, no sé si darles una introducción, porque en la introducción casi es hablar, todos los párrafos son 6. Ok, vamos a hablar una breve introducción. ¿Cómo puede Dios justificar o qué es la justificación? Primero, a ver, ayúdeme usted, ¿qué es la justificación? ¿Qué ha entendido por eso? Para empezar, yo pienso, me acuerdo que la justificación es una declaración legal, ¿no? O sea, tú eres culpable, pero ante el juez, por ejemplo, que es Dios, pues te justifica él por medio de Cristo. Ok. ¿No? Entonces es una declaración legal. Culpable, absuelto. Absuelto. ¿Allá dado dijiste? Sí, pues es también para identificar culpable. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es la justificación, Lupita? Lo último no oí. Somos limpiados delante del Padre en Cristo Jesús. ¿Alguien más? ¿Me justifico porque hago muchas obras? Ahí ya no es bíblico. No. Intercesión, aunque se sale un poquito. Como la representación legal de Jesucristo ante Dios, Ok. Nosotros como pecadores. Ok, muy bien. Básicamente es una declaración, es algo que tú no haces ni sucede. Acuérdense, el llamamiento eficaz tiene que ver con la obra interna y misteriosa del Espíritu. La regeneración, leímos Tito 3, por ejemplo, que por el lavamiento del Espíritu. La regeneración del Espíritu, el lavamiento de la palabra. En este caso es algo externo, la justificación. Ya no implica una obra interna en los pecadores para llevarlos a la fe. Ahora es algo externo, es una declaración del juez de todos los hombres. Aquel que demanda la muerte eterna del pecador simplemente por existir, sin haber hecho lo malo, nace pecador. Acuérdense, la sentencia de Dios por causa del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Dios no tomará por inocente al culpable. Jamás. Y en la justificación, ese mismo Dios, esa misma autoridad, ese mismo juez que demanda la muerte del pecador, te declara justo. ¿Cómo puede ser eso? Por medio de la representación de Cristo. Hubo alguien que sin pecado tomó tus pecados y te sustituyó para recibir la ira de Dios públicamente en la cruz, en un monte, para que el mundo entero supiera que Dios sí castiga el pecado. Dios no está diciendo, ok, voy a hacer como que no veo tu pecado y no te castigo. Y entonces ya no juzgo tu pecado. No. Dios juzgó tu pecado y castigó tu pecado porque Él es justo y Él demanda en su justicia y santidad la muerte del pecador. Pero ya castigó tus pecados ¿en quién? En Cristo. Y entonces te declara justo. ¿Tú hiciste algo? No. Y aparte, Dios, es un término legal, te imputa la justicia o vida perfecta de Cristo a tu favor.
O sea, ahora en Cristo Él te ve como a su Hijo que no pecó en la tierra. Jesús vivió perfectamente conforme a la ley, sin pecado, tentado, sí, pero sin pecado, y cumplió perfectamente la ley. Pues en Cristo Dios te ve así, sin culpa, sin pecado. Te ve inocente. Gratuitamente. Pero no es que tú seas perfecto, es que Él te imputó la vida justa de Cristo y te ve en Cristo justo y por eso te declara justo. Pero si vamos a la práctica, ayer pecaste, ¿sí o no? ¿Cuál fue tu pecado, hermana, del día de ayer? Marisa, ¿cuál fue tu pecado ayer? Dios lo sabe. O sea, Dios sabe que sigues pecando aunque no es en la práctica. O sea, no es algo como que tú digas, es que ya necesito pecar. No. Tropezamos con el pecado. Entonces Dios hace una declaración. ¿Ya? Perdón. Te recordé tu falta. Dios te declara, pero no significa que eres perfecto. No. Sino que te pone a tu cuenta la vida perfecta de Jesús. Y por eso te ve justo. Te declara justificado. Por la fe. Eso lo habla el párrafo 2, ahorita lo vamos a ver. Por la fe, nada más. No por buenas obras, por favor. Y si no es por buenas obras, es que ya hemos repetido mucho esto. Y lo vuelvo a repetir. Si tú consideras que la fe que te lleva a Cristo es tuya, entonces la salvación es por obras, ya no es por fe, es por tus obras. Entonces no necesitabas a Cristo. Es por fe, ¿no? Es un regalo, es un don de Dios, porque Dios sabe que nadie en la tierra es perfecto. Esta mujer me decía, insisto, le digo, es que, ¿qué culpa tiene un niño? Dice. nació pecador y bueno, como luego me río mucho aún con los impíos. Digo, pues es que nació pecador y eso tú no lo puedes cambiar, solo Dios. También. Ok, párrafo 1. Ayúdeme con su Biblia. A quienes Dios llama. Ahí está el capítulo anterior. Capítulo 10. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. ¿Sí? No infundiéndoles justicia. Esto va directo al catolicismo romano. Ahorita se los explico. No infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Aquí está muy abundante este párrafo y muy claro. A quienes Dios llama eficazmente y justifica gratuitamente. Eso está en Romanos 3:24, ya no lo leemos. Dios justifica gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Es don de Dios. Romanos 8:30 no lo leemos, ya no lo sabemos. A los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos justificó, a los que justificó a estos glorificó. Ahí está. El plan de salvación para los predestinados al final son glorificados, pero en la tierra son llamados eficazmente y son
justificados por la fe en Cristo, la cual recibimos de Dios. Solamente los llamados son justificados. Exactamente. No que tú conozcas a Dios y no eres llamado, no vas a ser justificado. Bueno, ese conocimiento de Dios es intelectual, en el razonamiento, pero no es espiritual. Hay una diferencia. O sea, alguien puede decir, no, pues yo conozco a Dios, yo he estudiado la Biblia, pero si no hay una revelación del Espíritu, 1 Corintios 2, las cosas del Espíritu se entienden por el Espíritu, espiritualmente. Si no hay esa obra, hay un conocimiento intelectual correcto tal vez, pero no hay vida espiritual. Hay muerte. ¿Sí? Es lo que sucedió con Nicodemo. Es lo que sucedió con Cornelio en Hechos 10. Un hombre piadoso, pero religioso sin tener vida espiritual. Y Dios mandó a Pedro que le predicara desde Jope hasta Cesarea. Y es parte de lo que desafortunadamente, en nuestra opinión, decimos, Señor, pero esa persona, en nuestra opinión, pero Dios sabe por qué hace lo que hace. Nosotros no sabemos, o sea, yo debería preguntarme, Señor, pero soy igual que ellos. O sea, ¿cómo es que me elegiste? Por su misericordia, según los designios de su voluntad, no porque yo sea mejor que los demás. Porque si Dios me abandona en mi naturaleza caída, nos descarriamos en el pecado, tal vez peor que, ¿cómo se llama este hombre que mataron? Por Mencho. Seríamos tal vez peor que él. Sí, tal vez seríamos peor que él. Honestamente, si Dios no frena el pecado en el mundo, este mundo sería una barbarie. Pero Dios pone las autoridades para frenar. Y Dios da su espíritu para frenar en nosotros desde adentro el pecado y nos concede la fe, el arrepentimiento. Entonces, la iglesia es una bendición de Dios, un regalo. No es que alguien ganó algo, es un regalo. Dios tuvo misericordia y nos eligió, ¿sí? Es que como lo que dice el hermano, pues puede haber muchas personas que se sepan la Biblia entera si quieren, Sí. pero a la hora de vivir, ahí siguen siendo orgullosos, activos, Sí, exacto. rencorosos, pero si tú sabes versículos de la Biblia y los vives, ya es la diferencia, ¿no? Ok, No sí. es el conocimiento que tengas, sino lo que vives. Tu vida va a demostrar Tu dependencia. tu dependencia de Dios, Sí. sabiendo que siempre es Él en ti. Así es. La diferencia no es el conocimiento. Ok, en Romanos 4:5 nos dice, no considerando o aceptando, no infundiéndoles justicia. Ese concepto, ese punto 2 específicamente va dirigido al catolicismo romano en aquel tiempo y en la fecha, hasta la fecha siguen igual, ¿no? O sea, ellos siguen igual. En cuanto a que dicen que Dios, o enseñan en sus catecismos, que Dios infunde poder, justicia, gracia a los discípulos a través de sus sacramentos, ahora sí, el matrimonio, lo de los muertos, la confirmación. Ellos dicen a través de esto, del bautizo, por eso hay que bautizarlos desde bebés, se les infunde poder, justicia, para que vivan rectamente ante los ojos de Dios y entonces puedan lograr la justificación por sí mismos, con la ayuda de Dios. Cuando la Biblia enseña que eso es imposible porque el hombre está muerto, a menos que Dios sobre y le dé vida, entonces participa de esta gracia. Por eso este punto 2 dice infundiéndoles justicia, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino simplemente diciendo, Dios, ya sé que eres un pecador y decido perdonarte en Cristo. Y sé que vas a tropezar con el pecado. Hermanos, es engañar, decir que el Papa
es alguien santo. O sea, en la práctica. La iglesia es el pueblo santo de Dios por declaración. Así como eres justificado, eres declarado santo. Pero en la práctica has fallado. Entonces, ellos dicen no, dice, hasta hay unos que les sobran buenas obras y que las administra el Papa y se las puede infundir a aquellos que les faltó. Ejemplo, si ahorita el Mencho está en el purgatorio, el Papa fulano de tal tuvo tantas buenas obras que se las puede poner a su cuenta al Mencho y se va al cielo. Eso es lo que han enseñado por siglos, que las buenas obras es porque el hombre realmente ha tenido capacidad, con la ayuda de Dios, de vivir rectamente ante los ojos de Dios. Cuando la Escritura dice es imposible. Y si eres salvo es por gracia. Porque si Dios juzga un solo pecado tuyo y te da su justicia, es muerte eterna. Muerte eterna. Por eso es el consuelo que tenemos, de saber que el trono de gracia está abierto. Y si pecaste ayer, por favor, no digas, voy la siguiente semana al trono de gracia. No, ve, antes de dormirte no se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga el sol sobre tu lujuria, no se ponga el sol sobre tu ira, no se ponga el sol sobre todo lo que quieras mencionar. Ve y ponte a cuentas y duerme en paz. Porque esa gracia te ha otorgado Dios en Cristo. No es que tú seas mejor. Bueno, yo casi. Hermanos, por favor, sean honestos. No se engañen a ustedes mismos. Romanos 4, 5, 8, alguien lo tiene, y Efesios 1, 7, según los del designio de su voluntad. Romanos 4, 5, 8, nada más. Sí, dado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien no inculpa de pecado. Ok, esto se habla desde el Antiguo Testamento. El ser humano ha sido salvo por fe, por gracia. No es algo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, nos debe quedar claro. Ok. 1 Corintios 1, 30 y 31, ¿alguien lo tiene? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos da, es hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Ok, ¿por qué estamos en Cristo? ¿Por qué estamos, mis hermanos, en esta gracia? Por sabiduría y Al principio lo dice. es que es gloria. Por Él, Dios, el Padre. Por Dios el Padre tú estás en Cristo. Por Cristo tú conoces al Padre. O sea, es por Él. O sea, toda la gloria es por Él. Si tú te quieres gloriar y quieres decir, ¡guau, soy salvo! Glóriate en Cristo. O sea, no en ti mismo, en Él. Romanos 5, 17 nos habla, y 19 al 19 nos habla de la caída de Adán. ¿Alguien lo tiene? Y terminamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok, aquí acuérdense, la fe, a las personas sin Cristo, sin vida espiritual, tienen fe.
Pero Santiago nos habla que hay una fe vana, del hombre vano. Esa fe es, yo puedo. Esa fe es, tengo recursos. Esa fe es, tengo bienes. Esa fe es centrada en sí mismo, en el positivismo, pero no en Cristo. El punto 3 nos dice que la fe puesta específicamente en Cristo es lo que nos justifica delante de Dios. Solo en Cristo. ¿Sale? Nos quedamos aquí. Nos quedamos ahí, punto 4. Ahí lo marcan ustedes. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Ayúdanos a comprender todavía más de lo que el día de hoy pudimos. Señor, que tu Espíritu traiga más luz sobre tus discípulos. Y si alguien no tiene vida espiritual, te rogamos, Señor mío, no solo en esta clase, sino en la reunión, en los mentoreos, en la reunión de los sábados, el miércoles por la tarde. Señor, trae vida, por favor, en aquellos que están muertos. Trae nacimiento espiritual. Y a tu pueblo, Señor, concédele cada vez más entendimiento de esta obra preciosa. Señor, dale paz a aquellos que están en ti, en Cristo. Concédele, Señor, la paz que el mundo no conoce, día con día, a pesar de ver sus tropiezos, en el nombre de Jesucristo. Amén.